Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 4 del 1 al 36. Arresto de Pedro y Juan. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pedro y Juan ante el concilio. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amenazados y puestos en libertad. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oración de la iglesia. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David
tu siervo dijiste. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraran, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Todas las cosas en común. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o cosas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Meditemos. La conmoción de la multitud llamó la atención de los líderes religiosos y fueron a ver qué estaba pasando. Los sacerdotes, en su mayoría, pertenecían a la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, los líderes favorecían la cooperación con el Imperio Romano. El capitán de la guardia del templo también era un saduceo de alto rango y dirigía a los guardias, que aseguraban el orden alrededor del templo. La mayoría de los que planearon y ejecutaron el arresto y la crucifixión de Jesús pertenecían a estos tres grupos. Los saduceos, que llegaron a investigar, escucharon a Pedro enseñarle a la gente acerca de la resurrección de los muertos, ahí mismo en el templo. Con razón estaban tan molestos. Pedro y Juan estaban refutando una de las creencias fundamentales, desafiando así su autoridad como maestros religiosos. Aunque la nación estaba bajo el dominio romano, el control de los saduceos era casi total en el área del templo. Por esta razón, pidieron arrestar a Pedro y a Juan, simplemente porque enseñaban algo que contradecía sus creencias. Quizás no nos encarcelen por proclamar la palabra de Dios, la buena noticia, como pasó con Pedro y Juan. Pero siempre arriesguemos algo cuando tratamos de llevar a otra persona a Cristo. Es posible que estemos dispuestos a pasar una noche en la cárcel. Así, a causa de ello, 5,000 personas conocerán a Cristo. Sin embargo, ¿no podríamos estar dispuestos a hacer algo también por la salvación de una sola persona? ¿Qué arriesga usted cuando testifica de Cristo? ¿Ser rechazado o perseguido? Sea lo que sea, recuerde que nada de lo que haga por Dios será en vano. Oremos. Señor Jesús, así como te oraron ellos,
Pedro y Juan, Señor, y todo el pueblo, todos ellos unidos. No permitas que nuestra boca calle. No permitas, Padre Celestial, que detengamos el mensaje que tú tienes. Ayúdanos a proclamar esa buena noticia, a que mucha gente la escuche y por ella crean y sean salvos. Te acepten como amo, dueño, Señor Jesucristo. Que te acepten como Padre. Ayúdanos, Señor, a levantarnos a todos los que creemos, a los que escuchamos esta palabra con fe, Señor, a levantarnos a proclamar tu reino, tu grandeza, tu poder. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante. Pongo en tus manos a todos los oyentes, que sus vidas sean transformadas por medio de la palabra. Que se rompa toda cadena que los tienen atados, que impiden recibir esa bendición. Que esta semilla caiga en tierra fértil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sea a ti la gloria y la honra. Amén.